Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Relatos de la Noche? Regresamos después de unas, digámosle, sorpresivas vacaciones, casi obligatorias, pero con más ganas que nunca. Estos días les vamos a explicar más a fondo a qué se debió esta pausa, qué fue lo que pasó por ahí en un video del segundo canal. Síguenos por allá para ver más información alrededor de Relatos de la Noche, más allá de las historias de terror, y donde les vamos a contar probablemente mucho de lo que se viene, que es positivo. 100%. Regresamos con decenas de historias listas para relatarles que hemos estado editando durante estas semanas con ayuda de también por ahí varios de los moderadores del grupo de Relatos de la Noche en Facebook. Las queremos compartir con ustedes, pero antes vamos a empezar con dos relatos muy interesantes del libro Historias Ocultas de la Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz. Un libro que teníamos desde hace mucho y acabamos de encontrar ahora en estas vacaciones en una vuelta a la casa donde crecí. Entonces espero que las disfruten y van estas dos historias, estén al pendiente de todo lo que viene. La siguiente historia, trágica y terrible, también es real. Usted alguna vez escuchó algunos de los detalles en La Mano Peluda y nosotros realizamos una investigación especial hasta las últimas consecuencias. La historia comenzó 20 años atrás cuando los miembros de una familia juntaron sus ahorros, compraron un terreno en las afueras de la ciudad y poco a poco fueron construyendo una casa que constaba de 6 departamentos en que se instalaron los padres y cada uno de los 5 hijos, ya casados. Por alguna razón, en esta casa se jugó a la Ouija y a partir de esa jornada todo en ella cambió y a los miembros de la familia les empezó a ir mal. En lo económico, su posición decaía paulatinamente sin que se conociera el motivo, y la salud de sus habitantes se veía afectada a partir de nada en especial. Al paso de los años las cosas fueron de mal en peor, pero lo que más preocupaba a la familia era no saber la procedencia del radical cambio en sus vidas. En 2 décadas murieron 5 miembros de la familia, inexplicablemente. Y cada vez se presentaban en cada uno de los 6 departamentos fenómenos paranormales y enfermedades que tenían a esta gente al borde de la desesperación. 3 de las 6 familias que habitaban la casa ya no dormían, porque, de alguna forma, la desgracia se cargaba más hacia ellas y ciertas situaciones extrañas les ocurrían con mayor frecuencia que a los demás. Y esas situaciones eran cada vez peores. Les movían las camas cuando dormían, les tiraban los trastes de la cocina. Constantemente aparecían sombras o permanecía un insoportable olor a podrido, por lo que decidieron irse a vivir a otro lado, y la mitad de la casa quedó deshabitada. Convencidos de que todo lo que sucedía podía ser consecuencia directa de que hubiesen invocado algo malo mediante la Ouija, y con la necesidad imperiosa de recuperar la paz en sus vidas, cierto día solicitaron la ayuda de un sacerdote, con la intención de que celebrara algunas misas en el lugar y librara así a la casa de aquello extraño que había dentro. Días después, un religioso de un templo cercano llegó a la casa acompañado por un miembro de estas familias, pero se detuvo en el zaguán y exclamó: «Aquí hay algo muy malo y muy poderoso. Voy a consultarlo con mis superiores». No entró a la casa. Semanas más tarde llevaron una bruja, quien aseguraba que podría liberar ese lugar de cualquier situación mala. Acompañada de su hija de aproximadamente 12 años, comenzó a realizar una limpia. Detectó que debajo de la escalera que conducía al primer nivel se encontraba una puerta dimensional, por la cual penetraban malos espíritus que provocaban situaciones raras en la casa. Indicó además que eran muy fuertes, por lo que tendría que realizar varios ritos. Cuando terminó la primera de las limpias, al recoger sus cosas y retirarse, su hija se empezó a comportar de forma extraña. Tenía la vista fija. No respondía a los llamados de su madre mientras iba hacia debajo de la escalera. Por más que su madre intentaba detenerla, ella no hacía caso ante la mirada de varias personas que habitaban el lugar.
hasta que de plano la madre la golpeó en la cara e hizo que reaccionara. Cuando la niña volvió en sí, desesperadamente comenzó a llorar y le explicó a su mamá que una fuerza extraña que por un momento se apoderó de su voluntad la llamaba para que fuera debajo de la escalera. La bruja entonces dijo a los presentes que ahí existía algo superior a sus dones, y lo mejor sería que buscaran otra persona que los ayudara, pues ella no volvería. Tomó de la mano a su hija y salió de la casa. Posteriormente recibí una llamada de Carlos, un miembro de la familia que me contó lo anterior. Le propuse que viera que nos permitieran hacer una investigación y la familia aceptó. 2 días después salimos de la emisora y, como ya es costumbre en estos casos, no encontrábamos la calle, a pesar de que el conductor de la camioneta conoce bien la ciudad y sus alrededores, pues todos los días acude a diferentes puntos. Es curioso que cuando vamos a lugares donde hay hechos sobrenaturales, nos suceda lo mismo o bien encontremos siempre obstáculos para llegar. Los parapsicólogos afirman que es la forma de proceder de algunas energías cuando se enteran de que podrían ser expulsadas. Por fin arribamos a la casa. Acudimos a una doctora en psicología, que además tiene amplios conocimientos de parapsicología, el maestro Soham, un hombre que ha dedicado casi toda su vida al estudio del mundo sobrenatural, Ignacio Muñoz, uno de mis productores, y yo. Nos recibieron varios miembros de la familia. Carlos, el joven que me contactó, todavía no llegaba del trabajo. Y así, comenzó la investigación y la transmisión en vivo. Los parapsicólogos, después de hacer algunas preguntas a los habitantes, procedieron a realizar un reconocimiento de la casa. Era una construcción de 2 niveles con un amplio estacionamiento, y al fondo uno de los 6 departamentos. Al lado izquierdo, una escalera que conducía al primer nivel. Minutos después, los parapsicólogos me indicaron que precisamente debajo de la escalera se encontraba una puerta dimensional, por donde podrían estar entrando y saliendo energías de varios tipos y niveles. La doctora me indicó que me parara debajo de la escalera y sintiera este pórtico. Una sensación extraña se hizo presente en mí al estar en ese punto de la casa. Era difícil respirar. Una impresión de angustia y un ligero frío recorrieron mi cuerpo. De pronto, extrañamente, sentí que me clavaban una aguja en el centro del corazón. Puse mi mano en el pecho y al hacer un gesto de dolor, la doctora me preguntó si me pasaba algo. Respondí que no, que tal vez eran mis nervios, pero ese dolor y la sensación de tener algo clavado en el corazón me empezaba a preocupar, ya que nunca he padecido males cardíacos. Más tarde le dije al maestro Soham lo que me ocurría y procedió a explorarme energéticamente. Me dijo que tenía una astilla clavada en el pecho y que un ser de oscuridad la había puesto en mí, y en forma espiritual procedió a retirarla. Tal vez sea difícil creerlo, pero en cuanto hizo esto el maestro Soham, el dolor desapareció. Todo esto era grabado con una cámara de video por Ignacio, e increíblemente al revisar la grabación al final del caso, nos dimos cuenta de que cuando sentí la punzada, la cinta registró que en mi pecho, a la altura del corazón, había una mancha alargada que parecía una sombra. Lo curioso es que cuando me movía y mi brazo pasaba varias veces por ese punto, la aparente sombra quedaba debajo, y como sabemos, una sombra no puede quedar debajo de otro cuerpo interpuesto frente a ella. Necesariamente se tiene que reflejar en él. También notamos que después de que el maestro Soham retiró la astilla, la sombra desapareció en el video. Los parapsicólogos detectaron espiritualmente un ente al que describieron como grande y poderoso, por lo que iniciaron un ritual acompañado de oraciones, algunas en latín y arameo.
Encendieron varias velas y cercaron con ellas el área cercana a la escalera, y entonces bajó significativamente la temperatura, y el detector de energía que llevaban consigo registraba actividad. Me acerqué para describir en mi transmisión lo que estaba sucediendo. El clima era tenso y, para asombro de los presentes, se escuchó un estruendo terrible. A escasos centímetros de la doctora y de mí, se estrelló una alacena de metal que había caído de la azotea. Gracias a Dios no nos golpeó, pues nos habría causado lesiones graves o tal vez la muerte. De inmediato subimos a la azotea el maestro Soham y yo, pero no había nadie, solo unas cajas con botellas y 2 sillas maltrechas. No era posible que quien hubiera arrojado el mueble huyera, porque en caso de que hubiese corrido a esconderse, en la casa fácilmente nos hubiéramos percatado de su presencia. Además, era imposible que saltara a otra casa porque no había casas contiguas con 2 niveles. Solo se podía escapar de la azotea con ayuda de una escalera, que por supuesto no se podía retirar y ocultar en unos segundos y sin hacer ruido. Extrañados, bajamos nuevamente a donde se hallaban los demás, y una persona de la casa nos dijo que ese mueble tenía como 1 año arrumbado en la azotea. En ese instante llegó Carlos, con quien platiqué unos minutos. La doctora y el maestro Soham subieron al primer nivel y mencionaron que acercaban cada vez más al ente. Recomendaron que nadie subiera, por lo que marcaron la zona con una hilera de velas al inicio de la escalera. Justo en ese momento entró en la casa la señora Teresa, familiar de las personas que allí habitaban, y me llamó la atención que sacara de un frasco un líquido que se untó en el cuello y la cara. La saludé. Le pregunté acerca de la botella y me indicó que contenía un bálsamo especial. Al dirigirse a la escalera le señalé que esa zona estaba restringida por los parapsicólogos, y me respondió que no importaba, ya que ella tenía un don y podía ayudar. Apenas subió 2 o 3 escalones, se detuvo y comenzó a lanzar gritos aterradores. ¡Ahí está! ¡Se me quiere meter! ¡Ayúdenme, por favor! Al mismo tiempo, desesperadamente descendía con gestos de miedo y angustia. La tomé del brazo y traté de tranquilizarla, y pronto bajó el maestro Soham a ver qué ocurría. Al enterarse, habló con la señora y le explicó el riesgo de permanecer cerca del ente. Los familiares sacaron una silla al patio y sentaron a la señora, quien, después de lo ocurrido, quedó con cara de estar sumamente impresionada. Sudaba y casi no articulaba palabra. Yo continué la transmisión en espera de que los parapsicólogos dieran su comentario respecto del caso. Más tarde, explicaron que efectivamente se encontraba un demonio de gran nivel, pero también el espíritu de una bruja que en vida fue experta en artes oscuras, y que ambos tenían atrapadas varias almas a las que torturaban. Seguramente alguien los había llamado, quizás con el juego de la Ouija. Pasaron 15 minutos y la señora Teresa seguía con una notable expresión de horror. Sus hermanas intentaban reanimarla. Yo me acerqué a preguntarle si ya estaba bien. «Aquí está, y se me quiere meter», dijo. «Hagan algo, por favor». Y seguía señalando al primer escalón. Le indiqué que quitara inmediatamente ese pensamiento de su mente y se dirigiera a Dios, y llamé nuevamente al maestro para que la tranquilizara. El parapsicólogo la tomó de los hombros y, mirándola a los ojos, le dijo: «Mira, Tere, respira profundo, ten calma, todo va a estar bien. Pide a quien le tengas más fe que te proteja y no pienses más en eso». Impresionantemente, la cara de doña Tere empezó a cambiar. Sus ojos se tornaron rojos y brillantes, acompañados de unos gestos de cólera, y hablando con voz ronca y cavernosa le gritó al maestro: «Conmigo no van a poder. Me llamaron y nunca me voy a ir de aquí». Y en forma perversa,
se carcajeaba. Inmediatamente los familiares de la señora corrieron al otro extremo del patio mientras el lugar era invadido por un extraño frío. El chofer que nos acompañaba salió despavorido y llamé a la doctora. Los dos parapsicólogos empezaron a orar en latín y arameo en voz alta, a la vez que le ordenaban al demonio que saliera del cuerpo de la señora, en nombre de Dios. Doña Tere gesticulaba en forma muy marcada y emitía gritos y gemidos y palabras en otra lengua. Yo me encontraba en medio de los tres, lógicamente impresionado por lo que estaba sucediendo. Entre oraciones y gritos, repentinamente se le inflamó el cuello a la señora. Abrió una gran boca y ante el asombro de todos, lanzó un alarido ensordecedor. Pero no con una sola voz. Los presentes fuimos testigos de que de la boca de doña Tere salían más de 10 voces. Sé que es difícil de creer, pero surgían al mismo tiempo. Después del esfuerzo enorme, la señora cayó desmayada. Los parapsicólogos seguían orando mientras los que estábamos en el lugar permanecíamos callados y sorprendidos. La angustia de los familiares se hacía presente cada vez más. Les preocupaba mucho lo que estaba pasando con la señora y presenciaban atónitos la terrible escena. Pasaron unos 20 minutos. La señora volvió en sí y comenzó a llorar. El maestro indicó a los familiares que a doña Tere se le había metido un ser oscuro, pero ya se había ido. Y explicó que como acababa de entrar al cuerpo, fue relativamente fácil sacarlo. Los familiares corrieron hacia doña Tere para abrazarla y calmarla, y ella se mostró desconcertada porque no recordaba nada de lo sucedido. Los parapsicólogos advirtieron a los presentes de que no cruzaran la zona que habían restringido, porque aquello aún no terminaba. Más tarde, informaron que las almas que estos seres atormentaban habían encontrado la luz y estaban en el plano de existencia que les pertenecía. Al espíritu de la bruja y a los seres de oscuridad los habían confinado al lugar que les correspondía, y la puerta que 20 años atrás había sido abierta al fin estaba cerrada, y así quedaría mientras no la volvieran a abrir. Como a la 1:30 de la mañana, nos retiramos de ese lugar. Una de las cosas que más me agradan de mis radioescuchas es la gran preocupación que manifiestan ante casos como este. Afortunadamente, se comportan como si fuéramos una gran familia. Camino a la emisora me puse en contacto con mi productora Georgina Avilés, quien me informó que había recibido un gran número de correos electrónicos y llamadas telefónicas de gente que manifestaba su preocupación por doña Tere y había unido sus oraciones para que ella dejara de sufrir. Créanme que hacer esto por una persona a la que ni siquiera conocen los llena de bendiciones. Algunas personas también preguntaron si era malo escuchar situaciones como estas. Ya he explicado al aire en diferentes ocasiones que el único riesgo es que se sugestionen, y por eso siempre les pido que escuchen como algo ajeno a ellos las historias y las transmisiones desde los lugares donde ocurren cosas paranormales. Lo que transmitimos ocurrió o le está pasando a otras personas en lugares lejanos, y el hecho de escucharlo a través de sus aparatos de radio no representa el menor riesgo. No así para quienes estamos en contacto directo, en persona o por teléfono, con un hecho o con una persona que esté viviendo alguna situación sobrenatural seria. Y déjenme decirles que en varias ocasiones, escuchando ciertos casos, nos han ocurrido cosas serias en la cabina. En el centro de la ciudad, Javier y su abuela Cecilia habitaban un apartamento en el que experimentaban situaciones extrañas desde 17 años atrás. El principio de esta serie de fenómenos lo marcaron primero unas sombras que iban de un cuarto a otro, y en ocasiones atravesaban la pared ante la mirada atónita de los moradores de la casa, que de alguna forma se fueron acostumbrando a esa clase de vida. En los últimos años, estos pequeños fenómenos sobrenaturales se hicieron más frecuentes, a raíz de que la abuela encontró un muñeco de trapo con la cara fabricada en vinilo.
Era bonito y singular. La anciana jamás había visto uno que se le pareciera, y al verlo tirado en la calle decidió llevarlo a casa. Al llegar el muñeco a la casa, la situación cambió radicalmente. Con frecuencia las luces y los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y en varias ocasiones los muebles cayeron sin razón aparente. En ocasiones, una mujer vestida de blanco se asomaba por la ventana de la habitación de la abuela, cosa que no era razonable tomando en cuenta que esta abuela y su nieto vivían en el segundo nivel. Llegó el momento en el que las cosas se volvieron tan graves que era imposible dormir en la casa. En la madrugada, las camas se movían solas y los fenómenos extraños, a los que estaban acostumbrados, se intensificaron. La familia vivía un verdadero infierno. Cierto día, al no soportar más doña Cecilia la terrible situación, en un acto desesperado se cortó las venas con la intención de morir, algo que la oportuna intervención de los servicios médicos impidió. La situación continuaba tensa y llegó el momento en el que la abuela y el nieto pasaban casi todo el tiempo en la calle. Solo entraban en la casa cuando estaban muy cansados y en contadas ocasiones lograban conciliar el sueño y descansar sin ser molestados. Así, la salud y el ánimo de estas personas cada día se veían más debilitados y en consecuencia, su situación económica era cada vez más precaria. Sin explicación, despidieron a Javier de su empleo. Transcurrieron semanas y no lograban encontrar trabajo, lo que obligó a doña Cecilia a vender gelatinas y tamales en la calle. Una noche en que se disponían a dormir, escucharon un estruendo terrible que venía de la sala. Alarmados, se levantaron y encontraron que uno de los muebles, el que tenía infinidad de objetos decorativos, se había ido al suelo y casi todo se había roto. El miedo se apoderó de ellos cuando la sala se comenzó a poner fría y apareció un fuerte olor a podrido. Nunca había ocurrido algo tan grave en la casa y esto tenía a la familia desconcertada y espantada. Javier levantó el mueble para recuperar algunos objetos que no se hubieran roto y se dio cuenta de que el muñeco estaba debajo, pero le había cambiado la cara. Mostraba un rostro malvado, el ceño fruncido, los ojos crecidos y una mirada agresiva, y desde luego, una sonrisa sarcástica. La abuela, al darse cuenta, no soportó la impresión y se desmayó. Entonces el joven, creyendo que el culpable de todo era el muñeco, lo arrojó por la ventana. Increíblemente, al ser lanzado, el muñeco emitió un alarido horrible que llegó a los oídos de los vigilantes del fraccionamiento, quienes acudieron a ver qué sucedía. El nieto les pidió ayuda ya que su abuela había perdido el sentido. Le aplicaron alcohol y finalmente la mujer despertó. Una vez restablecida su abuela, el joven relató a los vigilantes lo ocurrido. Ellos cruzaron miradas y sonrieron, lo cual significaba que no le creían. Le preguntaron al joven si se encontraba bien, si había ingerido alguna bebida o drogas que lo trastornaran. La respuesta enérgica del nieto fue: no, señores, ni tomo ni soy un drogadicto. Si quieren, vamos a la planta baja para que vean al muñeco y crean lo que les digo. Y así lo hicieron. A los vigilantes los acompañaba un perro pastor alemán, y al llegar a donde se supone estaba tirado el muñeco, había desaparecido. Buscaron en los alrededores y en cierto momento el perro se inquietó y comenzó a ladrar desesperadamente frente a unos arbustos. El animal se acercó a las plantas y regresó aullando como si alguien lo hubiera golpeado. Los vigilantes y el joven se acercaron al matorral y al iluminar con sus linternas, se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el muñeco, que medía escasos 40 centímetros, corría como si tuviera vida propia. Uno de los guardias gritó que no podía ser, que se trataba del diablo. Los tres se persinaron, comenzaron a rezar y luego los agentes se dirigieron a la caseta de vigilancia.
El joven recordó que su abuela se había quedado sola y regresó rápidamente a la casa. Al regresar se dio cuenta de que todo estaba en desorden. La ropa, los platos, los libros, todo estaba disperso en el piso y doña Cecilia se hallaba nuevamente inconsciente. Javier trató de reanimarla y se dio cuenta de que ella tenía en la mano un frasco de pastillas para la presión y había ingerido todas. De inmediato, llamó a una ambulancia y afortunadamente doña Cecilia, una vez más, se salvó de morir. Después de una semana, la dieron de alta y regresó a casa. A partir de su retorno, con el fin de que las energías no le espantaran más, la señora andaba por el departamento llevando en las manos un crucifijo y unos rosarios benditos. Javier me llamó al programa muy angustiado y mientras narraba lo acontecido, una enorme sombra se hizo presente en su casa. Le pidió que los auxiliara y solicité al auditorio que realizara oraciones por el joven y su abuela. Hice sonar una campana que los monjes del Tíbet usan para purificar el ambiente y más tarde la misteriosa sombra desapareció. Les recomendé que hicieran oración y acordamos que los visitaríamos y realizaríamos una investigación. 2 días después, el maestro Eric Soham, Ruth, una extraordinaria vidente, mi productor Ignacio Muñoz y yo arribamos a la casa. El lugar presentaba un ambiente muy pesado y cuando en la sala nos disponíamos a iniciar la plática con Javier y su abuela, apareció una sombra de aproximadamente 2 metros de altura que, ante el asombro de todos, se detuvo frente a nosotros y luego se dirigió a las habitaciones. La seguimos y vimos que había entrado a la recámara de doña Cecilia. Entramos tras ella y nos atrapó un impresionante frío que provocó que por nuestras bocas saliera vapor. Ruth se dio cuenta de que en ese lugar había muchos seres de oscuridad. Salimos del cuarto y el maestro Soham puso un pequeño altar, sacó una cruz de San Benito de Nurcia, encendió unas velas y comenzamos a orar. Al volver a la habitación de la abuela, Ruth se mostró sorprendida porque dijo visualizaba la llegada de cientos de seres de oscuridad. Además del frío, se hizo presente el clásico olor fétido. Comenzamos a orar y Javier se asomó al cuarto para ver qué ocurría. De pronto pareció que iba a desvanecerse y lo auxiliamos mi productor y yo. El maestro entonces le ordenó que no entrara, pues era una persona muy susceptible y alguno de los seres podía penetrar en él. Lo llevamos a la sala con doña Cecilia, quien por cierto se encontraba llorando a causa del terror que sentía en esos momentos. Javier dijo que una gran sombra lo había abrazado y de pronto perdió las fuerzas y empezó a perder el conocimiento. Ignacio se quedó con él y con la abuela. Yo regresé a la habitación. Los parapsicólogos tenían los ojos cerrados y rechazaban con oraciones en latín toda la maldad que esa habitación encerraba. Abrí mi Biblia y comencé a orar. Sorpresivamente, un florero que estaba en una repisa salió disparado hacia mi rostro. Logré evitar el golpe y percibí la ráfaga producida por el desplazamiento del objeto que fue a estrellarse en la puerta de un closet. En ese momento escuchamos gritos de Javier y su abuela, que mencionaban que la sombra se hallaba en la sala. Los parapsicólogos se quedaron en la recámara orando. Yo me dirigí corriendo a la sala. De repente, sentí que algo me tomaba de la pierna izquierda y casi me inmovilizaba. Invoqué la ayuda de Dios y la molestia desapareció. Luego, la sombra abrió la cortina que separaba un pasillo de la sala y entró a una segunda recámara. Me di cuenta de que se había postrado en la cama del joven. Javier, aterrorizado, tomó una cruz que estaba colgada y comenzó a rezar de rodillas. Momentos más tarde acudieron el maestro Soham y Ruth y nos comunicaron que en ese lugar había un poderoso ser de oscuridad, que una persona de nombre Raziel en algún momento había llamado. Seguramente esa persona había habitado el departamento. Con ayuda de seres de luz,
Los demonios se habían retirado y la tranquilidad, aseguraron, había llegado de nuevo a esa casa. Hoy, Javier y doña Cecilia viven en paz. Aunque llegan a escucharse ruidos extraños, estos acabarán por desaparecer gracias a las oraciones y a un cambio de actitud. Los vigilantes renunciaron a su empleo al día siguiente de que vieron al muñeco correr por el jardín, y nosotros sabemos que otras situaciones sobrenaturales nos esperan, pero también que con la ayuda de Dios las superaremos. Pues amigos de Relatos de la Noche, estas son 2 historias que forman parte de esta recopilación de Juan Ramón Sáenz, quien fue por mucho tiempo el locutor principal de La Mano Peluda. Tal vez no sean las historias mejor escritas, recordemos que él era un locutor, no un escritor, pero pues tienen un valor bastante significativo, sobre todo para quienes somos fans de este programa que todavía pueden escuchar hoy en día por ahí de las 11 de la noche en Radio Fórmula. Déjenos saber por aquí abajo en los comentarios si quieren escuchar más historias de este tipo, quizás de este libro, o si quieren escuchar el libro completo nos lo aventamos sin problemas, ustedes solamente pídanlo. Por lo pronto, la siguiente historia ya regresamos a la normalidad, a un recopilado de relatos que ustedes han compartido con nosotros, así que espérenlo. Van a ser videos largos hasta que nos sintamos algo disculpados por estas semanas que los abandonamos, ¿ok? Los queremos mucho, no dejen de darle pulgar arriba, de comentar y de compartir estos videos. Nos escuchamos muy pronto en Relatos de la Noche.